Aquella tarde en la cárcel, todo transcurría normalmente en un patio. Pedro vio a aquel hombre. Sus impulsos vinieron encima de uno de sus impulsos. Llevaba un machete en su mano, sin medir palabras, sin pensarlo dos veces. Clavó el machete en su pecho. ¿Sabían que en la vida real existió un Dexter Morgan? Sí, aquel médico forense experto en salpicaduras de sangres, asesino serial de televisión, que solo mataba gente que lo merecía, personas culpables, con impulsos, que supo controlar sabiamente, existió en la vida real. Pedro Rodríguez Filo, Pedriño Matador, o como lo llamo yo, el asesino justiciero, existió en la vida real. Su padre se vio envuelto en un problema. El vicealcalde lo acusó de haber robado comida, el cual hizo que perdiera su trabajo. Pedriño sabía que su familia tenía muchas necesidades, así que no se iba a permitir eso. Ahí fue cuando fue donde el vicealcalde, cargado, armado, con el arma en la mano, controlando sus impulsos, y le disparó. Esa fue su primer víctima, pues el cual había hecho el bien o había hecho mal el alcalde, no lo sabemos. Acusado solamente a su padre, Pedriño no iba a permitir eso. Actuando bajo sus impulsos, cobró su primera víctima. Su segunda víctima fue el verdadero ladrón de la comida, el cual lo siguió, se dio cuenta de quién era y tuvo el mismo destino. Pedriño, un joven que en un hogar bastante caótico cobró sus primeras víctimas con solo 14 años de edad. Pedriño así tomó el control, empezó a robar, empezó a meterse por el mundo de la delincuencia, teniendo su oscuridad un poco reprimida, pero Pedriño no mataba gente inocente. Así fue como empezó a moverse en el mundo del narcotráfico y eliminando varios narcos a su paso. Dexter Morgan, cual asesino muy inteligente de la televisión, que mataba bajo un código ético, moral, el cual le permitía controlar sus impulsos. Nunca mató gente inocente. Pedriño Matador, nuestro asesino justiciero, mató gente inocente, nunca mató una gente inocente. Pedriño Matador decía que por qué estaba mal lo que hacía, si nunca mató gente inocente. Mataba depredadores sexuales, narcotraficantes, ladrones, jamás una gente inocente. Nos basamos un poco en Dexter Morgan como este asesino justiciero. Dexter Morgan, bajo sus impulsos, queriendo mezclar su vida, murió su novia. Pedriño, el cual también mató un narco y quedó viuda la esposa de ese narco, con el cual Pedriño Matador quiso hacer su vida. Se quedó con la viuda de aquel narco que él había matado. Empezó a moverse más fácilmente, pero un día pasó lo que Pedriño no se esperaba y lo iban a lamentar. Mataron a su esposa. Pedriño, muy ansioso, sin poder controlar sus impulsos, con ganas de venganza, se metió a una fiesta de un casamiento, una boda. Pedriño ese día, armado, encendió las alarmas, empezó a dar un tiroteo en el cual cobró la vida de 7 personas y unas 24 resultaron heridas. Después de eso, Pedriño se topó con lo que es inevitable, con lo que al pasar del tiempo va a pasar. En 1963, Pedriño fue arrestado, el cual le dieron 124 años de cárcel.
Pero, ¿qué pasó? Porque allí, a los 18 años de edad casi, Pedriño ya había perdido cuántas víctimas, la cuenta de sus víctimas. Pero, ¿dónde están todos? Acusado de más de 100 homicidios, 70 que fueron probados, y a su palabra, más de 100 homicidios. ¿Dónde está el resto? Pedriño, cuando cayó en la cárcel, tomó actualmente muchas más víctimas, rodeó un ambiente de personas que merecían ese destino. Pedriño se encaminó a hacer justicia con sus propias manos. Justicias que para muchos fueron criticados, para algunos un héroe, para otros un asesino serial, el mayor de Brasil, pero encaminado a eso. Pedriño un día iba pasando por el patio de su prisión, cuando a lo lejos vio un hombre. Aquel hombre lo reconoció en el momento. Aquel hombre estaba jugando ajedrez tranquilamente, reconocido por Pedriño, el cual llevaba un machete en su mano. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él. Viendo sus impulsos, viendo su oscuridad, le clavó un cuchillo en el pecho. Con aquel machete que llevaba, atacó. Pero ¿por qué Pedriño atacaría a un hombre? Sí, rodeado en la cárcel de tantas personas que lo merecían. Lester Morgan, al cual asesino forense, mataba a personas que eran culpables, pero reunía pruebas. Se verificaba que sí fueran culpables, pero es una serie de televisión, ¿verdad? Imposible de creer que haya una persona así. Nuestro asesino justiciero pues no tenía cómo verificar esas pruebas, pero no tenía dudas de que aquel hombre al cual había acabado de apuñalar era su padre, el cual había propinado y había matado a su madre. Coincidencialmente, por cosas del destino, de la vida, suerte de Pedriño, manifestación, no lo sabemos. Pedriño dio justo en la misma cárcel que el papá. El papá entraba, Pedriño ya había estado ahí, cobrando vidas de inocentes, no, cobrando vidas de personas que habían hecho daño. Acuérdense, como Lester Morgan, Pedriño tenía un código: no mataba inocentes, aunque se dice que mató un guardia de la prisión, en el cual no nos queda claro si lo merecía. Pero Pedriño siempre estuvo firme de que no mató a nadie. Você é contra a pena de morte? Por que você matou tanta gente? Porque não vale nenhum, entendeu? Se eu matei, não matei nenhum, coitado. Después de eso salió un rumor de que Pedriño sacó el corazón de su padre y se lo comió. Qué fuerte, ¿no? Pero Pedriño dijo que nunca comió el corazón de su padre, solamente lo sacó y lo tiró hacia un lado como sinónimo de venganza, porque corazón, cabezas, esa era la forma de venganzas. Aseguraba él que en estos tiempos ya no se hace, y tenía mucha razón. En estos tiempos no hay alguien con código, pero Pedriño, héroe villano de la historia, se arriesgó a hacerlo. Tiempo después, otro que cayó a la cárcel fue su cuñado, el cual también a simple vista lo reconoció. Supo el crimen que había hecho. Había matado a su hermana. Pedriño el matador, o nuestro asesino justiciero, empezó a tener los impulsos. Ese día tuvo una visita con su cuñado, el cual horas después, estuvo decapitado porque la cabeza, como sinónimo de venganza, es una persona que había hecho daño a la sociedad. Y Pedriño matador no dudó, no dejó tiempo pasar, no dudó ni un segundo y iba a salir la oscuridad. Tiempo después, ya cobrando 47 víctimas en prisión, Pedriño tenía que salir de prisión en algún momento. Pero ¿por qué iba a salir de prisión en algún momento si estaba condenado a 128 años de cárcel? Para el 2007 una regla, un mandamiento, una ley de Brasil no permitía tener tanto tiempo encerrado a una persona en una cárcel, el cual bajo esa ley, Pedriño matador
salió libre a cambiar su vida. En ese entonces Pedriño estaba como vigilante, trabajaba como vigilante. Se dice que lo volvieron a arrestar por los homicidios en cárcel y porque lo cogieron, lo agarraron con porte ilegal de armas, distribución de drogas. Algunos afirman que fue porque mató a otro narcotraficante. Pedriño volvió a caer en prisión. Sería hasta el 2018 en la cual Pedriño salió libre. Esta vez, oyendo consejos de un amigo, decidió que no iba a volver a matar. De hecho, ya no le gustaba que le dijeran Pedriño el matador. Abrió un canal de YouTube en donde contaba sus historias, donde contaba crímenes reales, donde contaba cómo la oscuridad dejaba salir y cobró la vida de más de 100 personas, las cuales no eran inocentes, se lo merecían bajo el código de Pedriño, bajo el código de Dexter Morgan, bajo el código moral de nuestra sociedad. Se lo merecían. No somos nadie para saberlo, no somos nadie para decirlo, pero para Pedriño era un mundo mejor sin esas personas. Pedriño, con más de 200,000 suscriptores en su canal de YouTube, pasó de ser Pedriño el matador, nuestro asesino justiciero, a ser uno de los youtubers, uno de los asesinos seriales más seguidos en la red social YouTube. Sacó libros para ayudar a jóvenes a que no cayeran más, a que no siguieran sus impulsos, a que aprendieran a controlar la oscuridad, a que no montaran ese jinete oscuro, que no se montaran en ese caballo. Pedriño el matador seguía su vida. Dio varias entrevistas en las cuales hay fragmentos en donde se pueden encontrar mucho más a detalle cómo Pedriño vivió su vida en prisión. Casi 2 décadas en prisión, cobrando venganza, matando de varias formas. No tenía un código, no tenía una forma para matar. No tenía que preocuparse como aquel asesino de televisión serial Dexter Morgan en deshacerse de sus cuerpos. Él los dejaba, pues ya estaba en prisión. Para el 5 de marzo del 2023, 3 años atrás, Pedriño el matador recibió una cuchara de su propia medicina. Se dice a la policía que aquel día, casi a las 10:11 de la mañana, Pedriño el matador fue víctima de hombres encapuchados que se bajaron de un carro y dispararon enfrente de la casa de su hermana. Pedriño el matador, después de tantos homicidios, le llegó su momento también, el cual también probablemente encajaba bajo su mismo código: matar personas culpables, el cual Pedriño no mató ninguna persona inocente, pero tuvo homicidio. Justicia divina, para algunos héroes, para algunos un justiciero, algunos una persona mala, solamente determinada. Bajo nuestro propio código moral está mal quitarle la vida a una persona, pero bajo nuestro código de la sociedad también está en que las personas que hacen algo malo merecen pagar el precio, pues Pedriño se encargaba de que recibieran ese precio. Recuerden, estos son fragmentos de oscuridad en el cual contamos la historia de sucesos que han pasado, marcado la sociedad. Vamos a contar sobre asesinos seriales. No olviden seguirnos si les gustó, apoyarnos, dejar en los comentarios qué historia le pueden contar, en qué podemos mejorar. Y ya saben, Dexter Morgan en la vida real sí existió, se llamaba Pedriño.